Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a este curso de Ecología y Medio Ambiente. La verdad es que es una materia muy bonita, muy interesante. Prácticamente nos da a conocer el planeta en el que vivimos, no valorar lo que somos y lo que tenemos, sobre todo el vivir en México, ¿no? Que es un país mega diverso. La cantidad de especies y de riqueza natural que tenemos es inigualable con otros países. eh, es único, ¿no? Y somos uno de los 6 países que contienen esta riqueza natural, ¿no? Conjunto con Australia y y otros países que comparten estas características, pero son 6, 5 como mínimo. Entonces, esta materia nos invita a reflexionar precisamente la importancia que tiene el ser humano dentro del ecosistema. La ecología es una ciencia que surge en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y qué es la ecología? Pues la palabra eco se refiere a nuestra casa, ¿no? Hace alusión al deriva del griego oikos, que quiere decir casa, y logos, que significa estudio, ¿no? Entonces, ecología pues significa estudio de nuestra casa, ¿no? Es el estudio del ambiente en el hogar que incluye a todos los organismos que en él habitan y a los procesos funcionales que lo hacen habitable, es decir, la suma de los factores bióticos y abióticos. Literalmente la ecología es el estudio de la vida en la casa, ¿verdad? Haciendo énfasis en las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. La ecología, pues, es una ciencia integradora e interdisciplinaria. ¿Qué significa esto? Que el estudio de los problemas ecológicos requiere de la intervención de otras ciencias, ¿sí? No es una ciencia aislada. Precisamente la ecología es una rama de la biología, pero también se auxilia de otras ramas, ¿no? Como lo es la sociología, la medicina, la salud ambiental, etcétera. ¿Por qué? Porque precisamente analizar los problemas ambientales requiere una visión compleja, ¿no? Tenemos el caso precisamente, no sé, un claro ejemplo que sucede en el río Lerma, Lerma-Santiago, ¿no? Que es uno de los ríos más contaminados del mundo, está en México, nace en Toluca, Estado de México, cruza Jalisco, Nayarit y desemboca al mar. Es un problema que cruza varios estados, es un problema que ha ocasionado diferentes enfermedades, ¿no? En las personas que viven en la ribera del río, como por ejemplo daño renal, incluso hasta muertes, ¿no? Muy agresivas, cáncer, diferentes tipos de cáncer. Y bueno, entender ese problema complejo de la contaminación del agua es también entender, pues, situaciones culturales, hábitos de vida, dietas de las personas que viven en la zona, la parte de actividad económica que tienen en la zona, etcétera, ¿no? Que una sola rama, pues, nos impediría entender esta visión, ¿no? Por lo tanto, la ecología es una ciencia interdisciplinaria que se refiere a la asociación e integración de la información procurada por varias disciplinas que se complementan y nos va a permitir tener esquemas de explicación más amplios y certeros sobre cualquier fenómeno natural. Aquí tenemos que la ecología pues se ha estructurado con aportaciones de otras disciplinas, ¿no? Tenemos la parte de las matemáticas y la estadística que nos ayuda a entender cómo se comportan ciertos organismos en un determinado tiempo y espacio, entender cuál es la tasa de natalidad, cuál es la tasa de mortalidad, cuál es la tasa de migración, emigración, analizar, ¿no? Cuántas cantidades de individuos tenemos para ver si la especie se va a extinguir o está en un buen, comportamiento para así actualizar normas oficiales mexicanas, etcétera, ¿no? Tenemos la química y la física y la geografía que nos hacen alusión a los componentes que hay, ¿no? En la estructura del medio ambiente, cuáles son esos factores abióticos que están influyendo en la distribución de las especies, si hay barreras geográficas, una montaña, ¿no? Que impide que ciertas especies
se trasladen de un lado a otro, fomentando la especiación, la ética y la sociología y la política y la economía, que son pues ciencias más sociales que hacen un análisis a las políticas públicas, ¿no? Entender precisamente cómo es que la sociedad se mueve a la par, ¿no? Del ambiente, porque no nos debemos de ver como algo aislado, ¿no? Del ecosistema, que es lo que ha sucedido en los últimos años, y precisamente por ello hemos acabado en la crisis ambiental que estamos viviendo y los efectos del cambio climático, etcétera, ¿sí? Entonces, todo está de la mano, todo está relacionado. No somos aislados, no es el medio ambiente y nosotros, sino que nosotros estamos dentro del medio ambiente y somos una parte fundamental de ello. Bien, para entender la ecología, pues es importante conocer cómo está organizada la materia viva que esta estudia, misma que se encuentra en diferentes niveles de complejidad, ¿no? Que pues esto va desde lo más básico, la que son las partículas subatómicas, hasta el universo, ¿no? Que prácticamente es lo que ustedes han visto desde que entraron al primer grado de su bachillerato, ¿no? Empiezan a ver materias como química, posteriormente llevan biología y al final llevan esta materia que es ecología. Prácticamente ustedes ven el enfoque desde la composición de la materia hasta la composición del individuo, ¿sí? Entonces, el campo de la ecología se divide o se ha hecho mejor así para su estudio en diferentes niveles, ¿sí? En organizaciones ecológicas, que es individuo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. ¿Cómo trabaja la ecología? La ecología, pues como es una ciencia, hace uso del método científico. Y es el método científico que hemos visto en biología y que hemos visto en química. ¿Sí? Es una serie de pasos detallados que consisten en primero observar y describir, después elaboro hipótesis o explicaciones. ¿Qué es una hipótesis? Pues es una declaración de causalidad que puede estar comprobada y no. Posteriormente puede ser aceptada o rechazada. Después se comprueba esta hipótesis, el científico puede realizar un estudio o un experimento en campo, solo que pues los estudios de campo que se aplican en ecología son diferentes a los que pueden controlar en el laboratorio los investigadores, ¿sí? El trabajo de la ecología pues requiere un trabajo más amplio, hay un esfuerzo de campo más grande, ¿sí? Porque, por ejemplo, estudiar la población de rinocerontes o la población de leones, o sea, requiere otras técnicas más complejas y muchas veces llegan a ser más costosas. Y pues finalmente hacer una aplicación del conocimiento generado, elaborar conclusiones y publicar un documento. Bien, ¿qué es el individuo? El nivel de organización a nivel individual, pues es un ser independiente, ¿sí? De cualquier especie. Tenemos una ave, tenemos pues un perro, tenemos un gato, tenemos un jabalí, tenemos un cerdo, tenemos una cebra. Son organismos completos que son capaces de efectuar funciones que caracterizan a los seres vivos, que esto es lo que observamos en la clase de biología con las características de los seres vivos, ¿sí? Población, ¿qué es una población? Pues es el conjunto de organismos de la misma especie que va a habitar en una zona determinada. Una especie es un conjunto de organismos con características similares y que tienen la capacidad para reproducirse y dejar una descendencia. Por otro lado, está la comunidad, que es el conjunto de poblaciones, ¿sí? Diferentes que van a compartir un tiempo y un espacio, ¿sí? Donde van a estar interactuando. Aquí tenemos pues los lobos que pues viven en el bosque, ¿no? Donde hay conejos, ardillas, caen nueces de los árboles, respiran el mismo oxígeno, todos se alimentan del mismo lago o del mismo río y hay una competencia, ¿no? Hay un depredador y bueno, hay parásitos, hay hongos, hay virus, los lobos también se enferman, los conejos también, el lobo se come al conejo, etcétera, ¿no? Por otra parte, pues el ecosistema es un espacio definido donde van a tener lugar las interacciones entre una comunidad y su entorno.
Aquí es importante señalar que el ambiente representa un papel determinante en los tipos de organismos que pueden vivir en él, pero también hay que reconocer la función de los seres vivos en el establecimiento de las características de su propio ambiente. Y por otro lado, tenemos a la biosfera, ¿sí? La biosfera es el mayor sistema ecológico con el más alto nivel de organización biológica y este está conformado por todas las áreas de vida del mundo y sus interacciones. Es decir, aquí hay que considerar todos los ecosistemas que están coexistiendo en la Tierra y los lugares del planeta donde es posible la vida, ¿sí? Involucra ciertas capas de la Tierra donde hay oxígeno, ¿no? Donde están óptimas las condiciones de vida para las especies. Y recuerden que un ecosistema también es la suma de los factores bióticos, es decir, de todos los seres vivos con los factores abióticos, es decir, todo aquello que no está vivo, ¿no? Como las montañas, el oxígeno, el agua, la presión atmosférica, etcétera. Para facilitar el estudio de los fenómenos ecológicos y desarrollar una metodología adecuada para la comprensión del objeto de conocimiento de la ecología, se han creado estas ramas de estudio, ¿no? Tenemos a la autoecología, que se encarga de estudiar a los diferentes organismos con el medio ambiente, hace relación a la ecología del individuo. Está la demoecología, que estudia a todos los individuos de una misma especie en una determinada zona o población. También esta es conocida como ecología de poblaciones. Y la cineecología, que es la ecología de de comunidades, ¿no? Esta estudia la totalidad de un hábitat, abarca las relaciones tróficas, pues los ciclos elementales y los flujos de energía del ecosistema. Por otro lado, tenemos a la educación ambiental, ¿no? Que es un campo emergente y complementario a la ecología. Prácticamente está enfocado en hacernos reflexionar que el cuidar de nuestro planeta Tierra nos ayuda a mantener un futuro igualitario para nuestra descendencia, ¿sí? El desarrollo sustentable, no comprometer los recursos que tenemos, sí, o sea, no hacer un gasto a lo tonto, si no es necesario, sí, o sea, el cuidado de nuestra casa en común es necesario para las siguientes generaciones. No hay que ser egoístas. Lo que estamos disfrutando nosotros también lo pueden disfrutar otros, ¿sí? Entonces hay un cuidado en común por nuestra casa. Y para ello, pues a lo largo de los años, la problemática ambiental se ha incrementado, las ciudades siguen creciendo, hay un constante extracción de recursos naturales, minerales, ¿no? Sin medida. Pareciera que el hombre no tiene llenadera, ¿no? Por saquear todas nuestras riquezas naturales. Y bueno, nos estamos quedando ¿con qué? Pues con enfermedades, más virus, el caso del COVID-19, este, sin áreas naturales, ¿no? En donde convivir. Existen diferentes factores ambientales que permiten que convivan tanto los seres vivos con el ambiente, ¿no? En una mutua relación donde queda claro que el ambiente va a influir sobre los seres vivos. A esto se le conoce como los factores condicionantes del medio ambiente y estos van a determinar las adaptaciones, la gran variedad de especies de plantas y animales y la distribución de los seres vivos sobre todo el planeta Tierra. Los factores ambientales se clasifican en abióticos, que son los no vivos, y los bióticos, que son los vivos, y ambos están en constante equilibrio. ¿Qué factores tenemos como abióticos? Pues obviamente todos aquellos que son los que ejercen un efecto físico y presentan efectos químicos. Tenemos, por ejemplo, la luz solar, la temperatura, la humedad, el clima, la altitud, relieve, agua, suelo, nutrientes, pH, salinidad, oxígeno. Es importante, estos factores son importantes porque permiten y dan las condiciones óptimas y necesarias para la distribución de las especies. Sí, ustedes pónganse a pensar, no va a haber un oso polar en Chiapas, ¿no? En Quintana Roo. ¿Por qué? Porque las condiciones, los factores abióticos no se lo permiten, a lo mismo que pues no va a haber tampoco un delfín o un cocodrilo en zonas polares, ¿no? Porque pues no es su clima
y no va a desarrollarse exitosamente. Tenemos a la energía solar, que pues obviamente proviene del sol, es nuestra fuente de energía. De la energía total, 9% corresponde al ultravioleta y 42% a la luz solar y el 49% restante al infrarrojo. Y pues bueno, la energía solar va a tener un efecto en la temperatura, que es un factor determinante para la vida en general, pues ya que las variaciones bruscas o más allá de ciertos límites pueden provocar la muerte. Entonces la temperatura determina la distribución de las especies. Tenemos a la humedad, que es un factor climático que actúa con la temperatura y la luz. Esta es importante por su efecto en el índice de partida de agua, de pérdida de agua en los animales y plantas. Y este es bajo cuando el aire es más húmedo, ¿no? Como el que se encuentra en bosques y selvas, y más alto cuando el aire es seco, como en el desierto. El clima, otro factor muy importante, está constituido por la temperatura, la presión atmosférica, los vientos y las precipitaciones, que son modificados por la latitud, la altitud y el relieve, la distribución de las tierras y las aguas, incluso también por las corrientes marinas. Aquí tenemos la atmósfera, que es una capa gaseosa que rodea la Tierra, es una mezcla de gases que contiene 79% nitrógeno, 20% oxígeno y 0,03 dióxido de carbono. Esta es una capa muy importante porque gracias a ella pues también se da la vida en la Tierra, pero precisamente en los últimos años se ha dañado por el uso de clorofluorocarbonos, que son sustancias químicas que dañan la capa de ozono, que es la capa que nos protege del reflejo de los rayos solares. La latitud y la latitud se define como la distancia medida en grados a partir del ecuador y la altitud, la distancia medida en metros a partir del nivel del mar. Por otro lado, tenemos el relieve que condiciona el efecto de la temperatura, humedad y clima de un lugar, lo cual permite o limita la existencia de los seres vivos. Claro, los relieves montañosos generalmente propician el desarrollo de una gran diversidad biológica precisamente por la cantidad de vegetación que tiene. Claro que el agua también es el líquido vital, ¿no? Pues sin el agua no podríamos existir, ¿no? Y las especies tampoco. Y las especies pues no podrían tampoco existir si no hay un sustrato donde éstas puedan estar sostenidas, ¿no? Que es el suelo. En el suelo vive una gran riqueza de organismos, desde bacterias, hongos, plantas, que pues nos ayudan a mantener este equilibrio en la vida. Por otro lado, el intercambio gaseoso que se da, ¿no? Entre los seres vivos de dióxido de carbono y oxígeno, pues es importante porque aquí todo el oxígeno en el planeta pues se origina de la fotosíntesis y la mayor proporción se va a efectuar en los océanos, ¿no? Con ayuda del fitoplancton, que claro que son sustancias vitales, ¿no? Para poder seguir existiendo. Por otra parte, tenemos el pH y la salinidad, ¿no? Que son factores químicos que se van a referir a las características del medio. El pH es una medida del contenido de iones hidronio que van a estar presentes en una solución y teóricamente, pues el pH del agua es 7. Pero pues existen diferentes tipos de, de sustancias que van a tener diferente nivel de pH y habrá ciertos organismos que lo toleren o no, ¿no? Especialmente las bacterias. Y claro, por otro lado, tenemos a los factores bióticos, que son pues prácticamente todos los organismos con vida que van a establecer relaciones entre sí dentro del medio ambiente. Originalmente pues son organismos autótrofos, consumidores y descomponedores. Tenemos a los productores, que son también llamados autótrofos, que son los únicos que tienen la capacidad de fijar la energía luminosa que tenemos a todas las plantas, el fitoplancton. Tenemos a los consumidores, que son los también llamados heterótrofos, cuya característica es que no son capaces de elaborar sus propios alimentos, por lo que se nutren de otros, ¿no? De otros seres o incluso de sí, prácticamente de otros seres. Aquí pues están los consumidores primarios que pueden alimentarse por plantas y hierbas y son también llamados herbívoros. Tenemos también aquí a los desintegradores o descomponedores, donde están los honguitos, ¿no? Que son pequeños vertebrados, hongos o bacterias que se van a encargar de degradar todo el material orgánico e integrarlo a la cadena, ¿no?
Otra característica, pues, es que tienen una fácil adaptación a los factores ambientales, ¿no? Que es una característica de las especies, que tienen una fácil adaptación al medio. Recuerden una ley de Darwin, ¿no? De la selección natural, que sobrevive el que tiene mejor capacidad de adaptarse, quien no es eliminado. Y así, pues los niveles de organización pues van desde la célula, al tejido, órgano, sistema orgánico, al organismo, al individuo, a la población, comunidad, ecosistema y biosfera. Entonces, así se divide el estudio de los niveles de organización de la materia viva, facilita la comprensión de la ecología y nos da otro panorama más interesante.